Un documento hecho público por la abogada Eva Gollinger corrobora las denuncias expuestas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la que fuerzas internacionales contrarias al gobierno venezolano dan pie a un plan de desestabilización. Es un plan que se ha titulado como el Plan Estratégico venezolano, que ha sido redactado por 3 organizaciones, 2 que son de la extrema derecha de Colombia, incluso son entidades que han sido creadas por el expresidente Álvaro Uribe. También una tercera organización de Estados Unidos, que es una empresa de asesoría, FTI Consulting, pues ellos prepararon este documento en el marco de una conferencia que hubo en Cúcuta, en Colombia, por la frontera con Venezuela en junio de este mismo año 2013. Esta es la imagen del texto. Lleva por nombre Plan Estratégico Venezolano. Según lo establece el mismo documento, fue consensuado por representantes de la oposición política venezolana, con la colaboración de asesores estadounidenses y colombianos. Entre los puntos más preocupantes para la estabilidad y la paz en Venezuela, resaltan: perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Enrique Capriles, que sea más fresco y atraiga, pero que al mismo tiempo se muestre resolutivo y consecuente en sus líneas. Establecer claramente el lema "Somos una alternativa mejor". Mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias. Crear situaciones de crisis en las calles que facilite la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos. Incentivar huelgas de hambre de varios días, movilizaciones masivas, problemas en universidades y en otros sectores de la sociedad ya identificados como en instituciones gubernamentales. Incrementar los fondos de abastecimiento financiero que recibe la oposición venezolana, destinados a alcanzar al menos un 55% de las alcaldías en las elecciones municipales. Cada uno de estos objetivos estarían enmarcados esencialmente en las elecciones municipales previstas para el 8 de diciembre, buscando el desgaste paulatino y acelerado de la gestión del gobierno de Maduro, para así lograr un triunfo electoral del sector opositor. Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este programa especial. A poco más de un mes para las elecciones locales en Venezuela, Eva Gollinger, investigadora, pone en el tapete, pone en la agenda esta denuncia sobre un plan conspirativo contra Venezuela con un documento filtrado de las organizaciones que están promoviendo esto desde Colombia. Así que vamos a estar analizando hoy este tema. Está respondiendo las acciones de la oposición a este guión, cuál es el desarrollo de este plan y qué consecuencias y qué se puede hacer frente a estos planes. Vamos a estar compartiendo esta noche y le damos la bienvenida a la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, a Yuri Pimentel, presidente de Venezolana de Televisión, y a Mauricio Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Ministra, ¿este plan es de ahora? ¿Este plan es una continuación de un plan? ¿Esta denuncia de este plan? ¿Cómo entender en el contexto de los últimos años este documento que es presentado y que fue presentado desde ayer y hasta ahora no recibe respuesta de ningún tipo? Sí, en efecto, podríamos llamar, como decimos los abogados, delito continuado. No estamos hablando de un plan que aparece ahorita contra la revolución bolivariana. O sea, los orígenes que mostraron que este era un gobierno revolucionario es que justamente existe un plan permanente para derrocarla, un plan contra el pueblo de Venezuela. Realmente es asombroso cuando uno lee este documento y yo voy a pedir que lo leamos punto por punto. Porque primero, sus protagonistas. Debería llamarse, en vez de, como lo llaman ellos, un plan estratégico venezolano, deberíamos llamarlo un plan para concurso para delinquir. Y todos sus integrantes, por supuesto, tienen un amplio prontuario en sus países y en otros países también. Cuando tú ves el origen de cada una de estas fundaciones, además, la misión de esta fundación de Álvaro Uribe es realmente vergonzoso que exista una fundación cuyo objetivo sea promover
y difundir en el continente la obra de Álvaro Uribe, porque entonces estaríamos hablando que es una fundación cuyos objetivos son el paramilitarismo, el narcotráfico, los falsos positivos, las guerras psicológicas en otros países, de tal manera que esta es una fundación sencillamente impresentable. Y sus acompañantes son tan impresentables como la obra que aquí se pretende difundir. La USAID, que todos sabemos que es una organización del Departamento de Estado de carácter no militar para intervención en otros países, que responde a planes específicos de la CIA, y bueno, una consultora que está basada en Florida, cuyo integrante pues también tiene un amplio prontuario, William. Si tú revisas quiénes son estas personas, te vas a dar cuenta que tienen incluso denuncias de origen penal, por ejemplo, en este caso en Argentina, por sustracción de información y por realmente acciones de corrupción en lo concreto. De tal forma que cuando uno analiza el plan, tú dices, ¿es nuevo? No, no es nuevo. Es un plan que además fue en su oportunidad denunciado con mucha contundencia por el comandante supremo de la Revolución, y en su momento actual está siendo denunciado por el presidente Maduro, que no ha tenido descanso desde su inicio en gestión, porque ha tenido que confrontar justamente este tipo de conspiraciones, y son conspiraciones internacionales con factores locales de la burguesía amarilla. Yuri, en los últimos meses la ministra dice, es un plan continuado, tiene una larga historia. Por aquí pasaron personajes como William Bromfield o Charles Shapiro, ¿no? Y sabemos de sus actuaciones. Pero pareciera que desde finales del año pasado el guión pareciera calcado, las acciones de la oposición, este guión en un recrudecimiento de estas acciones. Sí, es obvio, lo ha denunciado el presidente Maduro en primer lugar y el alto mando político de la Revolución Bolivariana. Es obvio que cuando el presidente anuncia, el comandante Chávez en este caso anuncia el día 8 de diciembre del año pasado, digamos, la recaída en la enfermedad y que tenía que ir a tratamiento, que se reactivaron o se activaron con mucho más fuerza una serie de acciones conspirativas, tanto desde el punto de vista internacional como por parte de la tradicional oposición y la oligarquía venezolana. Ahí empezaron a forzar, recordemos, desde el propio diciembre del año pasado, empezaron los primeros elementos de sabotaje económico, de intento de desabastecimiento. Eso se fue profundizando a lo largo de los meses, probablemente incluso aprovechando el dolor que la gran mayoría de la población venezolana sentía ante la situación que estaba atravesando nuestro comandante. Eso se fue profundizando, y luego del triunfo del presidente Maduro, como que decidieron apostar el todo por el todo, ¿no? Y una serie de actores que han estado históricamente involucrados en la conspiración contra el país, porque finalmente no es una conspiración contra el gobierno, es una conspiración contra el país, una conspiración contra Venezuela y contra todos los venezolanos. Las consecuencias las terminan sufriendo todos por igual, entre ellos los propios sectores opositores, que no se dan cuenta a veces de lo que están fundamentando y lo que están apoyando en estas acciones. Eso se fue profundizando con los meses, y lo que está saliendo ahora a la vista son las evidencias de los planes que estaban allí, que se decía que como siempre se tratan, como seguramente pasará con esto, tratarán de desmeritar y de quitarle crédito a esta información, cuando esto además es histórico. Yo tengo aquí algunos ejemplos, no vale la pena quizás entrar ahora en detalle, pero de documentos desclasificados de Estados Unidos, que fueron filtrados en otros casos por la gente de Wikileaks, y aquí aparecen planes desde el año 2006, por ejemplo, hay cables aquí, o del año 2008, todo lo que fue la conspiración permanente contra el presidente Chávez, que ahora tiene unos nuevos actores. Lo que sí hay que decir, yo creo que es un punto importante, William y quienes nos ven a esta hora, que los actores, ellos han aprendido a disfrazar sus acciones, de alguna manera han logrado invisibilizar la figura que está detrás de todo esto. Antes era muy evidente, recordamos el golpe, el sabotaje petrolero del año 2002, había unos actores, daban partes de guerra. Hoy en día eso es mucho menos perceptible, pero la conspiración continúa con los mismos actores, lo decía hoy el presidente Maduro, ahí está Fede Cámara, ahí está Consecomercio, ahí está Benanchado. Y quisiera retomar lo que decía Yuri. El presidente Maduro, eso es una conspiración invisible, una conspiración sin rostro, una conspiración que está oculta. Pero este documento empieza a dibujar a algunos de los actores que están ahí. Sí, yo creo que
está invisible como nueva fase, o más bien está oculto, pero digamos los rostros los conocemos, porque además la historia de América Latina está llena de eventos como este, ¿no? Yo traje un libro de la experiencia chilena, Allende y la experiencia chilena, que después leeré algunas partes, donde se evidencia, no sé si, donde se evidencia, aquí la pongo, donde se evidencia que cómo se desarrolló toda una guerra económica para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia y posteriormente para evitar que el gobierno se consolidara en el poder. Aún así, hubo un crecimiento constante en la votación favorable a Salvador Allende y la Unidad Popular. Entonces, bueno, la invisibilización es parte de una estrategia, sin duda, donde hay actores que asumen la vanguardia del conflicto, que te colocan algunos periodistas, algunos medios de comunicación, el sistema internacional de medios, que normalmente tú ves la prensa de los últimos días extranjera y te das cuenta de la campaña continua que desde allá se desata y que aparece en todos los medios de América Latina. Incluso se llega, pasado mañana me parece, ahí están convocando en el mundo a unas manifestaciones contra la dictadura en Venezuela, los venezolanos que están en el exterior. Entonces, claro, como que van ablandando y colocando palabras que faciliten cualquier acción posterior. Esto ya lo conocemos. Si el presidente Chávez, creo que ha sido probablemente la mayor víctima en la historia de agresiones continuas de este calibre, ¿no? 14 años seguidos, sin contar desde el año 92, estoy restando eso, estoy solo colocando el periodo en que fue a elecciones y posteriormente ganó la presidencia de la República. Esto continúa y continuará. Lo difícil es cómo nosotros como pueblo, somos capaces de comprender de manera permanente, porque es difícil. Recuerda lo que dijo Kissinger en Chile, que había que hacer llorar la economía. Esa fue la estrategia. Solo que en ese momento, hoy se disponen de esos documentos, tampoco se conocían. Es difícil porque la gente se cansa. Es decir, puede producir malestar. La campaña está diseñada para producir malestar en la población, hastío, generar un ambiente de anarquía. Esa es la gravedad, la dificultad máxima, ¿no? El presidente hoy, que hizo los anuncios en materia económica, se volvió a referir a este tema de la conspiración. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente de la República hoy para empezar a analizar entonces con nuestros invitados parte por parte este plan, este documento que ha sido filtrado por Eva Golki. Esta es la oligarquía rancia. Venezuela, despierta, alerta. No podemos aceptar esto, compatriotas. No, lo digo desde el alma de hijo de Chávez. No podemos aceptar esto, compatriotas. Tenemos que combatir en la calle con la verdad. Venezuela tiene que imponer su verdad sobre esta oligarquía rastrera que nos quiere llevar a la violencia, a la guerra, al hambre, al caos. Esta oligarquía rastrera nos quiere llevar al caos, al hambre. Nos quieren llevar, compatriotas. O son ellos o es Venezuela. O son ellos y sus intereses bastardos como oligarquía, o es el pueblo amado de Bolívar y de Chávez. Decidamos, pues. Decidamos. Estamos en un punto para decidir cuál va a ser el futuro de la patria. Si la patria se la toman el caos y la oligarquía, o la patria continúa su rumbo al crecimiento económico, al modelo social inclusivo, a la democracia verdadera, a la nueva ética republicana y política, a la honestidad, a la lucha contra la corruptela. Hay que tomar decisiones en la vida. Bueno, decía el presidente, hay que tomar decisiones, ¿es la patria o es la conspiración? Pero, Delcy y Yuri y Mauricio,